Muy buen día, ¿cómo estás? La Vane que está por aquí. Gracias a todos. Hola, Hola, hola. Gracias a todos los que se van a unir, a los que ya están unidos en esta lectura y a los que nos van a escuchar también después en audio, en la grabación. Hoy vamos a continuar nuestra lectura de un curso de milagros. Recordemos que estamos haciendo una lectura del texto, que este libro se divide principalmente en tres partes y una de ellas es el texto, ya donde se nos entrega toda la información, todo el contenido que nuestro cerebro necesita para comenzar a ablandarse, vamos a usar esa palabra. Entonces, hoy vamos a continuar con esta lectura, que vamos a iniciar la lectura del capítulo número 11, que se titula Dios o el ego. ¡Wow! Y este capítulo tiene una introducción, así que vamos a comenzar por ella. Y esto dice así: ¿O Dios está loco? ¿O bien es el ego el que lo está? Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo. De tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentales, irreconciliables, no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del hijo de ser el padre de su padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamientos. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamientos se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamientos es la luz. Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. Cuando más te aproximas al centro de su sistema de pensamientos, más clara se hace la luz. Cuando más te aproximas al sistema de pensamientos del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo,
Incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego, sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti, de parte de nuestro Padre, a ofrecerte todo nuevamente. No lo rehaces, no lo rechaces, a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Y así termina esta introducción al capítulo 11, para los que se están uniendo, que se titula Dios o el ego. Y aquí nos hace un llamado súper obvio y te dice, el ego lo creaste tú. ¿Cómo va a ser tu propia creación lo que te creó a ti? Es que es absurdo, ¿no? Entonces, cuando elegimos a un padre, aquí lo pone desde ese punto de vista, estamos eligiendo entre el absurdo y lo real. El absurdo de que Dios es nuestro Padre, porque cuando obedecemos y lo tomamos como fuente, como base de nuestro sistema de pensamientos, eso es lo que estamos haciendo. Decir que esa es nuestra esencia. Y no es así. Entonces, aquí la llamada es, ¿cuál es tu piedra angular? ¿Desde dónde te vas a sostener? ¿Cuáles van a ser tus bases? Y aquí me acuerdo de Harry Potter y la piedra filosofal. No sé por qué. En fin, vamos a continuar este capítulo con la parte número 1, que se llama Los regalos de la paternidad. Y esto dice así. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamientos que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin?
Nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse y estar ausente de Él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones, no han cesado de extenderse y por lo tanto hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación y a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Y su Hijo, Dios y su Hijo, no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como él. No le niegues su hijo, pues su renuncia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad
compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor y que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. ¿De qué otra manera podrías dar, salvo como Él da? Si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo, da, pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti, por lo tanto, que no es tu voluntad. De acuerdo a esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia
que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo. No te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartir para poder conocerla. Pues compartir es conocer. Bienaventurado tú, que estás aprendiendo a oír la voluntad de tu Padre, es conocer la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del conocimiento de que tu voluntad es la suya. Así termina esta primera parte, que se titula Los regalos de la paternidad. Y aquí debo decir que había muchas palabras asociadas a la voluntad, que creo que lo recalcó de manera tan obvia que aquí el gran regalo del Padre es que su voluntad es la nuestra, porque nosotros somos como Él. Y al olvidar esto es cuando ocurren las cosas y las cosas que son imposibles en el mundo. Pero como nosotros somos creadores y tenemos la libertad de crear como nuestro Padre, eh, somos capaces de crear lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Lo que está fuera del amor, fuera de esa gran voluntad. Y ahí nos recalca que no vamos a poder ser felices si no compartimos la voluntad de Dios, si no compartimos lo que somos. Y que compartir es conocer. Entonces, cuando yo comparto con otros lo que soy, mi verdad, que está unida a la verdad de Dios, es cuando conozco la verdad. No puedo esconderla, no puedo quedármela para mí. Tengo que compartirla porque al compartirla se extiende. Y todo lo que Dios crea, te dice aquí, es lo que se extiende, es eterno. Es muy potente esta lectura de hoy. A ratos lo sentí medio trabalengua, ¿no? Pero Jesús hace eso. Te lo dice de mil maneras, cosa que en alguna parte de tu mente esto y la ilumine. Entre, ingrese. Que no quede duda de lo que te está tratando de compartir, porque compartir a través de las palabras es muy complejo, porque las palabras tienden a ser interpretadas por el ego y las distorsiona. Entonces, decir simplemente que tu voluntad es la de Dios y que es lo que tienes que compartir, a veces la mente no lo acepta, no lo entiende. Pero ¿y cuál es su voluntad? Y empieza a juzgar y a cuestionarse. Pero si su voluntad es que yo sea feliz, ¿por qué estoy triste? Y cosas así. Y finalmente,
es por todas esas cosas que no provienen del amor y que nosotros co-creamos, es porque no estamos alineados ni estamos reconociendo o no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y ahí lo uno con con la introducción, es que nuestros cimientos o nuestro padre se convierte en algo que no es verdad, que es nuestro propio ego, que es lo que nosotros hemos inventado. Así que vamos a seguir con la lectura de la parte 2, que nos habla de la invitación a curar. Y vamos a ver qué nos dice. Si la enfermedad de separación, la decisión de curar y de ser curador es, por lo tanto, el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te lo acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir. La voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él porque en tu perfecto entendimiento de Él sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas a cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto. Y por consiguiente, pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento y cuando más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de tu realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estás dispuesto a unirte a ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios, pero todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independiente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de tu relación filial con Él. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por lo tanto no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres restaurar la plenitud y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá de la curación que lograrías por tu cuenta, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad, para reinstaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber
que el Hijo de Dios no pudiese alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pues sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, puesto que no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que les prestas es señal de que deseas su compañía. Piensa como él, aunque solo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abres la puerta al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues él no puede abandonar a ninguna parte de Dios. Mas tú necesitas mucho más que paciencia. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto puede estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él. Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú, que tienes a Dios, debes ser como Dios, pues mediante su regalo su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto a ello porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que éste se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. El ego no es nada, tanto si lo invitas que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti y reconociendo simplemente lo que ya se encuentra allí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Y así termina esta segunda parte, que es la invitación a curar. ¿Y qué es la curación? Sino, a mí me encanta, como lo menciona al Espíritu Santo,
que para mí se convirtió como en, wow, es como abrirle la puerta a ese concepto, Espíritu Santo, que es tan religioso. A mí me costó muchísimo, pero cuando lo mencionó como la voz que habla por Dios, es como cuando me reconcilié con ese concepto que yo tenía tan religioso, tan dogmático. Porque una de las características de este libro es que utiliza esos términos porque son familiares para nosotros, para este lado, por decirlo de alguna forma, del continente. Eh, y sabía que era un desafío usar estos términos, pero sabía que también iba a ser sanador y curador para nosotros. Reinterpretar toda la terminología, todas las palabras y conceptos que se nos habían dado a través de una religión que en sus inicios tuvo un buen propósito, pero que, como todo el mundo, tiene un ego que domina y que le ha quitado, ha usurpado el lugar del Espíritu Santo en nuestras mentes, esas, esas dogmas y esas religiones también sucumbieron y poco a poco se fueron distorsionando. Y no las vamos a culpar, ni las vamos a juzgar. Es parte de lo que nos toca hoy a nosotros restaurar. Y para eso tenemos que restaurar nuestras mentes. Darle, aquí nos habla Jesús, dice, basta con que solo le des un pequeño espacio. Ni siquiera te pide, ábrele toda tu mente y conserva un poco de lo que quieras. Pero dale un pequeño espacio para que esa pequeña chispa se extienda y se ilumine. Que basta un pequeño gramo de voluntad, porque el Espíritu Santo tiene la voluntad completa y te la va a extender. Es muy potente saber que nosotros elegimos quién mora en nosotros, qué sistema de pensamientos es el que nos va a dirigir. Y nos dice que eso realmente no es la libertad. Porque dice, la libertad finalmente es elegir lo verdadero, que solo uno de esos invitados es real. Y hasta que no lo vivamos, no le abramos la puerta a la verdad, no la vamos a conocer, no la vamos a vivir y vamos a seguir creyendo cosas que no son. Eh, es una invitación súper poderosa porque creo que hoy en día y desde siempre, desde que comenzamos a sentirnos eh, cansados, por lo menos desde mi parte, ¿eh? Yo lo cuento así. En algún momento me sentí agotada de vivir como estaba viviendo y no entendía de dónde provenía todo esto, que cuál era el sentido. Y al darme cuenta que estaba viviendo en un sinsentido, fue cuando comenzó un poco esta búsqueda, ¿ya? De mi verdadera esencia, de si realmente había una verdad detrás de todo esto o simplemente lo que yo veía era lo único que había. Así que esa es la invitación de esta parte. Y vamos a seguir con la parte 3. La alcanzamos a leer en el tiempo porque viene a esto. Se titula así, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Vamos a ver qué nos dice esta tercera parte y será la última que vamos a leer aquí. Wow, mira, ahí empieza tal cual, no lo había ni leído. Dice, cuando te sientes abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo.
No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que Él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace, al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo y sin embargo vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real, como Él no dispuso estar solo, cuando Él no dispuso estar solo? Si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para ti, para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino del Hijo de Dios, no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante,
no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son más que ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu creador y tú eres como Él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no haya oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado a negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no la puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya, que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario, no sabrás que estás allí. Pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de Él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar, pues no podrás entender lo que es la plenitud, a menos que tú mismo seas pleno. Y ninguna parte del Hijo puede ser excluida de su deseo, es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre te dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices, mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas a favor de lo eterno. Y así termina esta parte número 3, que nos hablaba cómo ir de las tinieblas a la luz. Y se me expandió el corazón cuando leí todo esto. Uy, ¿qué más puedo decirle? Precioso, dice la Fran aquí. Es que fue hermoso volver a leer esto porque no estaba en mi mente, no lo recordaba en absoluto.
Me emocionó mucho. eh, Permitirnos ser felices, porque esa es la voluntad del Padre. Permitirnos ser plenos, mm, y dejar de castigarnos, dejar de seguir ese camino tortuoso de dificultades, de tinieblas, ¿no? De que todo es tan difícil. Lo difícil es negar a Dios y estar bien. Eso sí que es difícil, porque esa es nuestra esencia. Y ser como Dios es dar luz a todo y a todos, para que todo aquello que vayamos co-creando esté basado en la luz, en el amor. Eh, Hace poquito, en mis autoconversaciones conmigo misma, porque finalmente cuando hablas con Dios, cuando hablas con el Espíritu Santo, hablas contigo mismo. Por eso ahí decía, cuando el Espíritu Santo habla, habla por ti, es tu propia voz, pero la verdadera. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque eso es lo que somos, el verdadero camino, la verdad y la vida es lo que somos. Yo los invito a que cada día, cuando despierten, es un mantra del yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se reconozcan, porque eso es reconocerse como dioses, como Dios, como el Dios que mora en ti. Eh, Elegir es lo que se nos dio como regalo por ser hijos de Dios. Pero cuando no estamos alineadas a su voluntad, esa elección se convierte en nuestro verdugo. Entonces aquí te dice, cuando estés abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Reflexionemos en eso, porque no lo quiero interpretar. ¿Qué significa hacernos daño para cada quien? Así que cuando estemos confundidos, afligidos, recordémonos que somos el camino, la verdad y la vida. Y detengámonos un momento a recordar quiénes somos, porque claramente si estamos afligidos es porque nos olvidamos, una vez más, pero siempre podemos elegir volver a recordar. Así que esto es lo que nos trajo hoy el libro. Amo este libro profundamente, con todo mi corazón. Así que no sé si alguien quiere compartir algo, decir algo antes de cerrar este espacio de hoy. Puede compartirlo en el chat, abrir su micrófono, Vanessa. Ese fue la verdad es de que, o sea, muchas cosas de las que se dijeron, de las que se leyeron, me resonaron. Y no solo me resonaron, sino que también he recordado, ¿verdad? Porque a veces olvidamos muchas cosas que por alguna razón ya sabemos o que por algún canal, algún medio, eh, obtenemos esos chispazos de luz. Pero por alguna razón en el camino como que las olvidamos o nos perdemos o no sé, ¿verdad? Eh, bueno, desde el principio, desde que empezaste a leer la introducción, así como, wow,
definitivamente el que haya estado hoy desde temprano, desde el inicio, fue como, nada es casualidad, ¿verdad? Nada es casualidad. Eh, tomé notas y tomé tantas notas que no sé ni qué mencionar de todo, eh, porque todo fue tan, como tú dijiste, ¿verdad? Fue tan conmovedor, porque esa vocecita siempre nos está hablando, pero a veces nos sumergimos tanto en el mundo, en el corre-corre, en las superficialidades o banalidades de lo que hay que hacer cada día, que tal vez eso, o tal vez es una excusa, ¿verdad? Para no enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos. Entonces, vamos a ver, si me das permiso, voy a tocar algunos puntos. Perfecto. Cuando, cuando hablaste sobre Dios o el ego, que eso fue la introducción, ¿verdad? Eh, o sea, al final se resume que son los regalos de la paternidad y en resumen es la voluntad de querer hacer las cosas. Muchas veces hemos dicho, si Dios quiere, o sea, pensando en que es un ente muy aparte, muy lejano, y a ver qué dice él, y entonces vamos a ver si lo hacemos. Pero realmente, así como como se leyó hoy, que la voluntad de Dios es nuestra voluntad, o sea, ahí nosotros estamos siendo responsables automáticamente y literalmente en el momento, en el ahora, decir que, o sea, no es de otra persona ni de alguien más esa responsabilidad, sino es nuestra, ¿verdad? Hacer. Y justamente eh, esto se ha estado hablando mucho o lo he estado escuchando mucho ahorita en otro canal, ¿verdad? Y precisamente de eso lo voy a mencionar acá, en el canal Conciencia Poder, ¿verdad? Ahorita Isa ha estado hablando sobre ciertas cosas y ha estado recalcando eso. Y me engancho con esta frase porque yo tengo varios proyectos que solo los he empezado, los tengo ahí, pero ya a la hora de ponerlos me da así como el miedito, y si no funciona, y si me dejan sola, y el miedito, ¿verdad? Entonces, creo que al final todos los puntos se están juntando para mí y bueno, nada que si Dios quiere lo vamos a culminar, ¿verdad? Todo lo que me dé tiempo de hacer es por ese lado, ¿verdad? O sea, resumiendo, en cuanto a la voluntad de Dios, es mi voluntad, es nuestra voluntad, o sea, no le podemos dejar la responsabilidad a nadie más. El otro punto que me resonó fue en donde, no sé si tomé mal la nota, negarse a la luz que hay en mí, en compartir, o sea, ¿por qué me voy a negar a compartir? Sí, o sea, si soy y tengo luz, ¿por qué me voy a negar al compartir? O sea, ese miedo en mi caso ya no me tiene que estancar más, sino que soltar y dejar que fluya, que vaya y que, no sé, ¿verdad? Eh, me resonó porque entonces yo digo, si yo estoy frenando, eh, darle, digámoslo así, rienda suelta a esos proyectos que yo tengo, que es de compartir, entonces ¿qué estoy haciendo si no lo comparto? O sea, ahí es donde yo me niego a ser un ser de luz, ¿verdad? Y eso creo que no es bueno, ni para mí, ni para quienes me rodean, ni para quienes van a, digamos, lo voy a decir así entre comillas, para quienes se van a beneficiar al final de este servicio que podemos dar, ¿verdad? Y una unas cositas más, vamos a ver. Ah, sí, lo de la acción.
compartir por las palabras es muy complejo, decías, porque se cae en las malas interpretaciones, ¿verdad? Malas interpretaciones, pero también digo yo, ¿para quién o para cuándo? O sea, sí es complejo, porque cada cabeza es un mundo, cada ser es un mundo de cosas, de un montón de situaciones, de sentimientos. Entonces ahí sí que yo siempre he dicho, hay tanta palabra, tanto protocolo, tanto aquí, tanto allá, porque no solo lo hacen. O sea, cuando pienso y escucho que otras personas hacen y dicen y hacen publicidad. Entonces, pero también me lo tomo para mí, porque entonces en lugar de estar dándole tanta vuelta a las cosas, simple voy y lo hago, ¿verdad? No es tan complicado el compartir con alguien, con algunos, es hacerlo como más sencillo, como algo normal que tú puedes vivir cada día, como vives con tus hermanos, como vives con tus padres, como vives con tus amigos. Entonces, con los extraños igualmente lo puedes hacer, no necesitas tanto protocolo, simplemente vas y lo haces, ¿verdad? Y lo de la curación. Ay, qué bonito, esto me gustó, porque yo en muchos casos igual, sentía como no como con cuestión, bueno, no sé, pero no lo sentía ni lo hacía ni lo veía así como por cuestión de ego, mal ego, ¿verdad? Sino que hay que ayudar. Entonces, personas que emocionalmente necesitaban algo, o sea, compañía, acompañamiento, palabras, amistad sinceras, o sea, escuchar, nada más, ¿verdad? Yo sentía que eso era parte de curar a los demás, pero al mismo tiempo me estoy curando yo misma, ¿verdad? Porque me estoy dando ese permiso de poder atender a otros, escuchar a otros y al mismo tiempo escucharme y atenderme a mí misma, ¿verdad? Al principio no lo veía así, con esto hoy sí lo veo así. Hay muchas cosas que, o sea, puedo atenderme yo misma. A veces yo he dejado más mi tiempo para otros que para mí. Pero esto hoy me recordó nuevamente que tengo que retomar todo este camino de curación, de sanación. Eh, y cuanto yo más me dedico a mí, pues cuanto más podré dar a los demás, ¿verdad? Porque no se puede dar de lo que no se tiene o de lo que no se experimenta, como hablabas aquí, quien se da más aprende más y da más también al final, ¿verdad? Entonces, insisto, hoy no fue casualidad que pudiera conectarme desde el principio, muy a tiempo. Eh, las cosas no pasan por casualidad y aquí estoy y te agradezco mucho por este espacio y ese tiempo y por dejarme comentar. Ya me tomé un montón de minutos. Muchas gracias, Clau. Gracias a ti, Vanessa, por estar aquí. Gracias por resonar también, por compartir. La idea es que este también sea un espacio para poder reflexionar y hacer nuestro propio autoanálisis del libro, porque a cada quien le va a llegar y le va a resonar en un lugar de su mente, ¿no? Que aún está en esas tinieblas que nos hablaba hoy. Y lo que tú dices, ahí quiero recalcar muy brevemente que el libro hace mucho énfasis, que tener y ser es lo mismo. O sea, tú no puedes tener algo que no eres y por tanto no puedes dar lo que no tienes. Es el juego. Entonces, cuando uno da paz, es cuando reconoce la paz en uno mismo. Si yo no tengo paz, no la puedo compartir. Pero no tenerla no significa que estemos ausentes o carentes de eso, sino que no la hemos reconocido en nosotros mismos, porque nos hemos olvidado quiénes somos. Entonces, cuando uno extiende lo que realmente es cuando la felicidad llega, cuando la plenitud llega. Si yo solamente doy paz y doy amor incondicional, que es lo que nos cuesta tanto, no puedo estar en otro nivel de vida que no sea amor y paz. Si yo no soy capaz de amarlo todo,
incondicionalmente, es porque todavía tengo un camino por recorrer. Tengo todavía amigos tenebrosos por dejar de invitar. Nada más que eso. Pero es un proceso. Entonces, darle ese espacio a la voz que habla por Dios, permitirle que darle esa bienvenida, porque no va a llegar si no le damos la bienvenida. Ya nos lo dijo el libro. Cada día hacernos conscientes, insisto, en las mañanas, cuando uno despierta, reconocerse como Dios a través de la frase yo soy el camino a la verdad y la vida, y de pasito decirle, hoy tu voz será la que hable a través de mí. Basta, ya le estoy dando la cabida y el permiso. Hacer eso de eso un hábito, aunque a los 5 minutos nos olvidemos, pero hacer de eso un hábito. Van a ver el cambio que surge y van a ser guiados, pero impresionantemente. Así que hasta aquí esta lectura de hoy. Gracias por su compartir, por haber estado aquí, por resonar. Gracias a todos los que nos van a escuchar después. Les dejo mucho amor y cariño. Gracias a todos los que dieron las gracias aquí por el chat, la Fran, y un abrazo grande. Nos vemos la semana. Besitos. Chao, chao.